Buenas noches. El día de hoy, en nuestra clase número 6 de Cristología, vamos a intentar penetrar un poquito en el misterio de la identidad de Jesucristo. De nuevo, como siempre le recuerdo al inicio de cada clase, pidámosle al Espíritu Santo que nos conduzca hacia esa verdad. Sin Él es imposible que nosotros podamos comprender y mucho menos hacer vida en nuestra vida lo que el Señor nos quiere comunicar el día de hoy. En el capítulo de nuestro libro guía se le denomina pretensiones o derechos de Jesús. Recordemos de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre. Para profundizar en este misterio, nos vamos a acercar al Evangelio según San Lucas capítulo 2. El evangelista nos cuenta que cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo en el templo. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. Y escuchen esto muy importante, el Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías enviado por el Señor. Cuando Simeón toma en los brazos al Mesías, bendice a Dios diciendo que ya puede morir porque sus ojos han visto la luz de las naciones, la gloria del pueblo de Israel. Pero cuando se dirige a sus padres, le dice a María, su madre, mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos. En otra versión va a decir, mira, este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel, para signo de contradicción, y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Esto es palabra del Señor. Jesús es presentado entonces como un signo de contradicción. Y Simeón aparece como un hombre conducido por el Espíritu Santo. Por eso sus palabras son muy reveladoras. Jesús va a ser ruina y resurrección en Israel, motivo de caída para muchas personas. Su misión salvadora va a estar siempre bajo el signo de la contradicción. Va a haber una mezcla de dolor y gozo. Y recordemos de que Jesús va a ser signo de contradicción no solamente durante su vida, sino que en toda la historia del cristianismo. Para unos será atrayente, a otros les provocará odio y rechazo. Y es que resulta que el mensaje de Jesús no es creíble y aceptable de primas a primeras, sobre todo cuando Jesús no se deja manipular por nuestros intereses. A través de toda la historia, y hoy mismo en Guatemala nosotros vemos que Jesús es signo de contradicción. En el nombre de Jesús se han hecho guerras. En el nombre de Jesús se odian cristianos. En el nombre de Jesús se han provocado tantas injusticias. ¿En qué Jesús creemos nosotros? ¿En el Jesús que se revela en el Evangelio? ¿O en un Jesús que hemos hecho a nuestra imagen y semejanza? Pero no nos extrañe, porque Jesús fue profetizado no solo como varón de dolores, sino como signo de contradicción. Juan Pablo II, en Redemptoris Mater número 16, nos va a decir que el anuncio de Simeón parece como un segundo anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión histórica en la cual su hijo cumplirá su misión. En otras palabras, le va a indicar cuál es el terreno sobre el que Jesús va a trabajar, va a cumplir su misión. Y ese terreno es la incomprensión y el dolor. Si por un lado, dice Juan Pablo II, este anuncio confirma la fe de María
en el cumplimiento de las promesas divinas de salvación. Por otro, le revela que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre, y que su maternidad será oscura y dolorosa. La actividad más importante de Jesús fue la predicación. Dice San Marcos en 1:39, y pasó por toda Galilea, predicando y expulsando a los demonios. La predicación es el medio elegido por Dios para llevar a cabo la salvación, ya que la fe nos viene por el oído. Pero la palabra de Dios en un principio golpea nuestro oído, nos descubre nuestras intimidades. Va a decir la carta a los Hebreos en el capítulo 4, que pone en evidencia todos nuestros sentimientos e intenciones. Todo queda desnudo ante la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, la predicación de la palabra no consiste solamente en palabra, sino que también va a ser una doctrina acompañada por la autoridad y la eficacia de los hechos. También, nos va a decir el Vaticano II, la Iglesia ha sido enviada a predicar esa salvación al mismo estilo que Jesucristo y a realizar la obra salvífica que proclama. Esta obra la ejerce mediante los sacramentos y especialmente a través de la renovación del sacrificio del Calvario en la Santa Misa. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Y es que las palabras y los milagros de Jesús causaron sorpresa, admiración, rechazo, duda. Algunos lo creían manipulador, soñador, seductor. Ante la curación de un endemoniado ciego, que nos lo narra San Mateo en el capítulo 12, toda la multitud decía: ¿no será este el Hijo de David? En otras palabras, ¿no será este el Mesías, el enviado de Dios? Los fariseos contestaron: este no expulsa a los demonios, sino con el poder de Beelzebul, el príncipe de los demonios. Jesús fue un enigma. Algunos decían de Jesús: es Juan el Bautista que ha resucitado, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes de la actividad pública y los milagros de Jesús, dijo: aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. Aunado la presencia controversial, el enigma que representaba la proclamación de Jesús en esos momentos para el pueblo judío, las expresiones de Jesús provocaron más incertidumbre. Él se proclama ser mayor que Jonás, mayor que Salomón, y le dice a los fariseos: aquí está el que es mayor que el templo. Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le va a decir una bienaventuranza: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino que mi Padre que está en los cielos. Esto es palabra del Señor. Él nos pregunta hoy también a nosotros:
¿quién dicen ustedes que soy yo? Existen dos formas de conocer a Jesús. Una forma externa, considerar a Cristo como un personaje famoso, un personaje religioso, que no tiene mucha implicación en nuestra vida. Algunos lo han considerado una especie de revolucionario a la altura del Che Guevara. Otros lo ponen a la par de Buda, de Mahoma. Otros creen que es una especie de hermano espiritual al que nos podemos acceder, con el que nos podemos encontrar a través de meditación o de algún tipo de droga. Otros creen que Jesús es una especie de bombero que va a acudir solamente en el momento de nuestra necesidad. Otros lo ven como aquel Jesús bonachón, sentimental, dulce y complaciente, perdonador en extremo, el que ya lo hizo todo y que no estamos sino condenados a salvarnos irremediablemente. Otros lo ven como un humanista que ofrece un consejo moral y espiritual. Pero cuando Jesús le habla a sus discípulos y nos habla el día de hoy y nos pregunta quién es Él para nosotros, sabemos que la definición es espiritual. Jesús le dice a Pedro, bienaventurado, porque esto no te lo ha comunicado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, el que nosotros podamos realmente definir, saber quién es Cristo para nosotros, es al igual que con Simeón, solamente dirigidos por el Espíritu Santo. A pesar de que la respuesta de Pedro fue buena, fue insuficiente, puesto que Jesús les advirtió la necesidad de precisar esta definición. Él se percató que la gente podía utilizar esta respuesta para propósitos que no fueran los suyos. Él le anuncia a sus discípulos que deberá sufrir y ser ajusticiado antes de resucitar. Jesús quiere hacerles comprender y hacernos comprender quién es de verdad. Él es un Mesías sufriente, un Mesías servidor. No es un libertador político todopoderoso. Él es realmente el anunciado por Isaías. ¿Cómo era la enseñanza? ¿Cómo eran las palabras de Jesús? Dice San Mateo en el capítulo 7 que cuando terminó Jesús esta enseñanza, las multitudes quedaron admiradas porque enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. En Juan 7:45, los fariseos y los sacerdotes intentan apresar a Jesús antes de su pasión. No era su hora. Y cuando regresan con las manos vacías, estos hombres rudos, acostumbrados a obedecer, les preguntan, ¿y por qué no lo han traído? Y ellos contestan, es que nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre. Pues estos hombres violentos, rudos, acostumbrados a obedecer hasta las últimas consecuencias, se acercaron a Jesús, lo escucharon y quedaron impresionados. San Lucas nos va a contar de una mujer que después de oír la enseñanza de Jesús exclamó, dichoso el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. ¿Qué es esto?, va a decir la muchedumbre. Una doctrina nueva expuesta con autoridad. En Marcos 11:28 los fariseos le van a decir a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Y si recordamos el discurso eucarístico que nos presenta San Juan en el capítulo 6, cuando las multitudes se alejaron escandalizadas por el mensaje del pan de vida, el Señor les dice a sus discípulos, ¿y ustedes por qué no se han ido? Y Pedro de rodillas le va a decir, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
¿Se pueden ustedes imaginar el impacto de la predicación de Jesús? Dice que él hablaba con autoridad. ¿Con qué autoridad es esto? ¿Qué es esta doctrina expuesta con esta autoridad? Enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. La palabra autoridad significa potestad, poder, facultad, legitimidad. Una persona que habla con autoridad es una persona que está facultada, está capacitada para dar esa palabra, pero que también existe coherencia entre lo que dice y lo que hace. Por eso viene aquella famosa expresión de autoridad en la materia. Por ejemplo, en el campo de la medicina a veces mencionamos, viene el doctor XX, que es una autoridad en la materia. Este hombre conoce, ha vivido, ha experimentado sobre este tema, él es un especialista. Pues había algo en las palabras de Jesús, hay algo en las palabras de Jesús. Se percibe una fuerza de vida. Y una vez dichas esas palabras continúan ejerciendo su poder. Jesús las pronunció hace 2000 años y continúan ejerciendo su poder. Diferente a nuestras palabras, que usualmente son palabras vacías, sin autoridad. Muchas veces hablamos de lo que no conocemos, sin poder, sin legitimidad. Son palabras que muchas veces no producen frutos, son palabras estériles, sin eficacia para el bien. Pueden agradar el oído, pero no tocan el corazón, no mueven a la conversión y al arrepentimiento. Eso es lo que en el Evangelio se le llama palabra inútil. Pero vean qué delicado. Dice el evangelista San Mateo que de toda palabra inútil se nos va a pedir cuentas. ¿Qué es una palabra inútil? Ya lo explicábamos previamente. Es una palabra que no tiene efecto, que no tiene fruto, que no llama a la conversión, que no tiene poder. Es una palabra sin autoridad. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura sobre la palabra de Dios? Nos dice que es eficaz, que actúa y que siempre está seguida de un efecto. Va a decir San Pablo que es una palabra que actúa en los creyentes. San Lucas nos va a contar la llamada de seguimiento que Jesús le hace a San Mateo o Leví. Dice San Lucas que después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al telonio y le dijo: sígueme. Y dejadas todas las cosas se levantó y le siguió. Una sola palabra. Va a decir San Beda, lo vio más con la mirada interna de su amor que con sus ojos corporales. Jesús vio al publicano y porque lo amó lo eligió y le dijo: sígueme, que en otras palabras quiere decir imítame. No es de extrañar que aquel recaudador de impuestos, a la primera indicación imperativa del Señor, abandonase sus preocupaciones materiales. El Señor, que lo llamaba por fuera con su voz, lo iluminaba internamente, infundiendo en su mente la luz de la gracia espiritual. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros en nuestras vidas ese llamado? Un simple versículo que hace cambiar completamente nuestra vida. Veamos el ejemplo de San Agustín. Un versículo en la carta a los romanos fue suficiente para que este hombre, que estaba totalmente confundido por tantas filosofías extrañas, vuelva su corazón al Señor. Estas son las famosas llamadas de seguimiento.
Palabras poderosas, sencillas, que se les dirigió a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo, y que también el Señor nos hace hoy. Estas llamadas establecen una atracción tan personal que no encuentra paralelo en el Antiguo Testamento. Esos llamados son equivalentes a la urgencia de entrar en el reino. El llamado es poderoso y muchas veces tiene un componente provocativo. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Y al imperio de su voz, al instante, lo dejaban todo y le seguían. ¿Cómo interpretamos el llamado de Mateo y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida actual? Jesús manifestó una autoridad extraordinaria y plena. Jesús afirmó su autoridad con tal firmeza que la pone al mismo nivel de autoridad de Dios. Y es que el principal conflicto no fue saber si él era un profeta, otro enviado, sino realmente confirmar si era o no era el Hijo de Dios. En Marcos 13:31 el Señor va a decir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No solamente enseñaba con autoridad absoluta, sino que también interpretó, perfeccionó la Torá. En el discurso de la montaña que nos presenta San Mateo en el capítulo 5, 6 veces modificará la ley promulgada por Dios mediante Moisés en el Antiguo Testamento. Han oído que se dijo a sus antepasados, pues yo les digo. O sea, el verbo se dijo es un pasivo teológico y se puede traducir: han oído que Dios les dijo a sus antepasados, pues yo les digo. Con el sábado, una institución divina que sigue siendo hoy por hoy respetada por el pueblo judío, lo infringe curando a los enfermos y dice: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que yo soy el Señor del sábado. O sea, el Señor se pone a la altura de Dios. Da a la observancia de la ley divina una dimensión nueva, profunda e íntima. No va a ser un cumplimiento exterior lo que cuenta, sino la adhesión del corazón. Porque solo Dios puede obligar al hombre en conciencia a cumplir la ley. El poder de perdonar los pecados. Los escribas y fariseos se escandalizaban. Solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Está blasfemando. Ni siquiera, de acuerdo a la tradición judía, el Mesías podía conceder el perdón por su propia autoridad. Solo Dios tiene el poder de reconciliar a los hombres consigo mismo. Por eso los evangelios colocan el nombre de Jesús donde los judíos hubieran colocado el nombre de Yahvé. ¿Se recuerdan ustedes el texto de aquel paralítico que es presentado ante Jesús? Jesús les va a decir a los fariseos y a toda la gente que rodeaba a este paralítico, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate. O sea, Jesús no actuó como vicario del Padre, como una persona que lo representa y hace lo que se le ordena. Él actuó como Dios. Nosotros sabemos hoy por fe que Él fue verdadero hombre y verdadero Dios. Va a ser un poder personal en Él, y por Él la misericordia de Dios bajará a los hombres. Tuvo una intimidad única con el Padre. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio según San Lucas, y que le dirige a María y a José, es que no sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre. Y sus últimas palabras en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cumplir la voluntad del Padre siempre fue su alimento.
y Él se hizo obediente hasta la muerte. Y como dice San Pablo en Filipenses, muerte en cruz. Siempre manifestó un amor sobrehumano a los hombres. Con ese don de ciencia, Él, lleno del Espíritu Santo, penetra y lee las limitaciones y debilidades más ocultas de todas las personas. Nadie podrá juzgar, condenar ni lanzar la primera piedra. A la mujer descubierta en flagrante adulterio le va a decir: vete y en adelante no vuelvas a pecar. Escandaloso perdón, escandalosa indulgencia. El Señor venía a presentarnos el reino del perdón. Amó, comprendió, perdonó y salvó. Y en muchas ocasiones el Evangelio nos demuestra que tenía compasión por la gente. Esa palabra compasión en griego se dice esplagnisomai. La palabra esplagnisomai viene de vísceras. Nosotros en medicina utilizamos mucho ese concepto del lecho esplácnico. El lecho esplácnico es el lugar donde están todas las vísceras. Pues Jesús sintió ese dolor visceral. Cuando se dice que tuvo compasión, Él sentía a nivel visceral el dolor y el sufrimiento de las personas. Él compartió la alegría y la tristeza de los hombres. El inicio de su vida pública, según el Evangelio de Juan, fue en una fiesta. Jesús no fue un aguafiestas. De hecho, fue acusado por sus enemigos de glotón, borracho, amigo de publicanos y prostitutas, de toda aquella gente que lo odiaba y que no reconocía su naturaleza humana y divina. Le gustaba recorrer los caminos, retirarse a los valles, observar los lirios del campo que cubren en abril las colinas de Palestina. Observó los cambios de clima. Y él va a decir: Salomón en toda su gloria no se vistió jamás como la más pequeña de estas flores. Era un profundo amante de la naturaleza. Dio gracias por el sol y la lluvia, y más aún por la bondad del Padre, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda lluvia sobre justos e injustos. Sobre el viento va a decir: oyes su ruido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso pasa con todo aquel que ha nacido del Espíritu. Con el clima, con el tiempo, va a decir en San Lucas: cuando ves subir una nube sobre el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos, lluvia tenemos, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen: va a haber calor, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben reconocer el tiempo presente? Con esto finalizamos esta primera parte sobre las pretensiones y la personalidad de Jesús. Vamos a continuar esta clase dentro de 8 días y vamos a iniciar la primera parte del capítulo sobre los milagros de Jesús. Pasen buena noche.